tienen en común una boda, un bebé que nace, alguien que pide perdón, un joven que recibe fuerza espiritual o un sacerdote que entrega su vida a Dios. Todos han sido tocados por algo que va más allá, por algo invisible, pero real. Todos han sido tocados por los sacramentos, porque Dios no se quedó en el cielo. Dios bajó y se hizo cercano. Jesús no vino solo a darnos ideas bonitas o frases inspiradoras. Vino a salvarnos con gestos reales, tocando, perdonando, lavando pies, entregando su cuerpo, sanando con sus manos. Y eso no terminó en el Evangelio. Sigue ocurriendo hoy. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Los sacramentos son puentes entre el cielo y la tierra. Son acciones visibles, concretas, pero cargadas de una fuerza invisible, la gracia de Dios. En cada sacramento, Jesucristo actúa. Él es quien bautiza, quien perdona, quien alimenta, quien consagra, quien fortalece, quien une, quien unge. No son ritos vacíos, no son costumbres humanas, son el modo en que Dios entra a tu historia. Por eso hoy, en esta serie, vamos a recorrer los 7 sacramentos y entender por qué sin ellos no hay vida cristiana verdadera. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos visibles que comunican una gracia invisible, un poder real que viene de Dios. No son símbolos vacíos ni representaciones humanas. Son acciones sagradas instituidas por Jesucristo, a través de las cuales Dios actúa realmente para santificarte, transformarte y ayudarte a vivir como hijo suyo. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida divina. Y esto no es solo doctrina, está en la Biblia. Jesús no solo hablaba, tocaba, curaba ciegos, lavaba pies, comía con pecadores. Todo lo hacía con signos concretos, físicos, materiales, así como el agua limpia el cuerpo, el agua del bautismo limpia el alma, así como el pan alimenta el cuerpo, la Eucaristía alimenta tu alma. Así como una firma da validez a un contrato, los sacramentos son el sello de Dios en tu vida. Los sacramentos son como los 7 canales oficiales por los que Dios te entrega su gracia. Si la gracia es el agua de vida, los sacramentos son las tuberías que la llevan directamente hasta tu corazón. Cada uno toca una parte distinta de tu existencia, tu nacimiento, tu crecimiento, tu sanación, tu vocación, tu unión, tu consagración. Son el lenguaje de Dios traducido a gestos humanos. No son tradiciones antiguas. Son el modo actual en que Cristo sigue presente y actuando a través de su Iglesia. Por eso, si no conoces los sacramentos, te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. Te estás perdiendo la obra viva de Cristo hoy. En resumen, un sacramento es un acto sagrado visible, que produce un efecto invisible y eterno, y que fue instituido por Jesucristo mismo para tu salvación. Ahora que sabes qué son, veamos quién los instituyó, cómo se clasifican, y luego nos meteremos de lleno. ¿Quién instituyó los sacramentos? ¿La Iglesia? ¿Los apóstoles? ¿Una tradición antigua? No. Cada sacramento fue instituido por Jesucristo. Él es el autor. Él los vivió, los enseñó y los dejó a sus apóstoles como medios concretos para que su gracia llegara hasta nosotros. El bautismo fue ordenado por Jesús en Mateo 28,
19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La confirmación tiene su raíz en Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Luego ellos imponían las manos a otros para que también recibieran el Espíritu, Hechos 8, 17. La Eucaristía fue instituida en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Lucas 22,20. La confesión o reconciliación fue instituida después de la resurrección. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20:23. La unción de los enfermos está en Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno? Llame a los presbíteros, oren por él y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. El matrimonio fue elevado por Cristo a sacramento en Mateo 19, cuando reafirma el plan original de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El orden sacerdotal fue establecido en la última cena cuando dijo: «Hagan esto en memoria mía», y confirió a los apóstoles la misión de enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios. Cada uno de los sacramentos tiene una raíz en la vida y las palabras de Jesús, y no solo los instituyó, también les dio poder real. No son recordatorios simbólicos, son acciones de Cristo mismo. Cristo sigue bautizando, perdonando, sanando, uniendo, consagrando, alimentando a través de los sacramentos. Y lo hace por medio de su Iglesia, porque la Iglesia no los inventó, solo es la administradora fiel de lo que Cristo instituyó. Por eso, cuando recibes un sacramento, no estás recibiendo algo de un cura o de un rito antiguo, estás siendo tocado directamente por el Señor. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos. No son 8, no son 3, son 7. Como hay 7 notas musicales que forman toda la melodía. Cada uno tiene su lugar, su función y su gracia particular. El Catecismo en el número 1113 dice: «Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos». Y luego los enumera así: primero, bautismo; segunda, confirmación; tercera, Eucaristía; cuarta, reconciliación o penitencia; quinta, unción de los enfermos; sexto, orden sacerdotal; séptimo, matrimonio. Pero no son una simple lista. Hay una sabiduría divina en su organización. Se agrupan en 3 grandes categorías, como los 3 grandes momentos del camino cristiano. Sacramentos de iniciación cristiana. Nos introducen en la vida divina. Bautismo, nacer a la vida nueva en Cristo. Confirmación, recibir la fuerza del Espíritu Santo. Eucaristía, alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Son como el nacimiento, crecimiento y alimento del alma. Sacramentos de sanación, restauran lo que se ha dañado por el pecado o la enfermedad. Reconciliación, perdón de los pecados, unción de los enfermos, fortaleza y consuelo en la debilidad corporal y espiritual. Son como la medicina del alma. Sacramentos al servicio de la comunión y la misión. Ayudan a otros a salvarse. Orden sacerdotal, para servir y guiar al pueblo de Dios. Matrimonio, para formar una comunidad de amor y educar en la fe. Son como el envío misionero del alma. No vives solo para ti, sino para los demás. Esta estructura nos recuerda algo muy importante. La fe no es estática, es un camino, y los sacramentos son las etapas del viaje cristiano.
desde que naces hasta que mueres, desde que comienzas a creer hasta que te entregas por completo. Dios te acompaña con señales reales de su amor. Ahora que ya conoces el mapa, empecemos el viaje. Y como todo camino, todo comienza por una puerta. Esa puerta se llama bautismo. Es el primer sacramento, el más importante después de la fe. Sin él, no puedes recibir ningún otro sacramento. Es la puerta de entrada a la vida cristiana, el nuevo nacimiento, el momento en que pasas de las tinieblas a la luz, del mundo a Dios. El Catecismo lo dice con claridad en el número 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. ¿Cómo sabemos que lo que hace hoy la Iglesia viene de la Iglesia primitiva? Muchos se preguntan si los sacramentos que vivimos hoy en la Iglesia son los mismos que celebraban los primeros cristianos. La respuesta es sí. Desde el principio, la Iglesia ha mantenido lo esencial de la fe porque hay sucesión apostólica. Los obispos y sacerdotes de hoy continúan la misión de los apóstoles. La liturgia tiene raíces antiguas. Ya en el siglo I celebraban el bautismo, la Eucaristía, la imposición de manos. Los padres de la Iglesia lo documentaron, como San Justino, Orígenes o San Agustín, que describen los sacramentos tal como los conocemos. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Cristo prometió estar con ella hasta el fin y que la conduciría a toda la verdad. Por eso, cuando recibimos un sacramento hoy, estamos viviendo la misma fe que los primeros cristianos. No es una invención, es la continuidad viva de la Iglesia que Jesús fundó. Para entender el bautismo, primero tenemos que entender su íntimo poder para lavar la herida del pecado original. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo buenos, puros, en armonía con Él. Vivían en el paraíso, en una comunión perfecta. Estaban revestidos de gracia. No había dolor, ni muerte, ni separación. Pero eligieron desobedecer. Eligieron confiar más en sí mismos que en Dios. Y en ese acto se rompió todo. Fue la primera fractura, la primera caída. Ese pecado no solo los afectó a ellos, afectó a toda la humanidad. Desde entonces, todos nacemos con esa herida. No porque hayamos hecho algo malo, sino porque heredamos una condición rota, una naturaleza humana dañada, separada de Dios. Como dice San Pablo en Romanos 5:12, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así, la muerte pasó a todos los hombres. A esto lo llamamos pecado original. No es un acto personal, sino una situación espiritual. Nacemos con la puerta cerrada a la gracia. Nacemos sin esa luz interior con la que Dios nos creó. Y por eso necesitamos ser regenerados. ¿Y qué significa bautizar? La palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir. Es ser sumergido en el agua, símbolo de muerte al pecado, para renacer a la vida nueva en Cristo. San Pablo lo explica así en Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte para que, así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo no es una costumbre familiar, no es una bienvenida social a la iglesia, es un acto espiritual real que cambia tu alma para siempre. Jesús mismo fue bautizado en el Jordán, no porque lo necesitara, sino para darnos ejemplo. Entonces Jesús llegó desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan,
para ser bautizado por él. Mateo 3:13. Y luego, resucitado, dio esta orden a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Qué hace el bautismo en el alma? Primero, perdona todos los pecados, incluido el pecado original. 2. Nos hace hijos adoptivos de Dios. Tercero, nos incorpora a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuarta, nos da la gracia santificante. 5. Imprime un carácter espiritual indeleble, es decir, no se puede repetir. Deja una huella eterna en tu alma. Es como recibir el ADN espiritual de Dios. Te hace verdaderamente suyo. Imagina que vas a otro país. No puedes entrar sin pasaporte. El bautismo es tu pasaporte al cielo. Sin él, no puedes entrar al reino de Dios. Jesús fue claro en Juan 3:5. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como el nacimiento físico es el inicio de tu vida en la tierra, el bautismo es el nacimiento espiritual para la vida eterna. ¿Quién puede ser bautizado? Todo ser humano no bautizado, desde bebés hasta ancianos. Por eso la Iglesia bautiza a los niños, porque quiere darles desde el inicio la gracia de Dios. Los papás que retrasan el bautismo hasta que el niño decida están negando el alimento espiritual más importante. ¿Acaso esperarías que tu hijo decida si quiere comer o si quiere ser amado? No, lo haces por amor. El bautismo también es un acto de amor. ¿Quién puede bautizar? Ordinariamente, un obispo, sacerdote o diácono. Pero en caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar válidamente si usa agua verdadera. Dice la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, porque no es el hombre quien da la gracia, es Cristo quien actúa en el sacramento. ¿Se puede repetir el bautismo? No, porque deja una marca espiritual imborrable. Una vez bautizado válidamente, eres de Cristo para siempre. Aunque te alejes, aunque peques, aunque dudes, Él ya te selló como suyo. Lo que sí puedes hacer es renovar tu bautismo, especialmente en la vigilia pascual o al recibir otros sacramentos. ¿Estás bautizado? ¿Recuerdas tu fecha de bautismo? ¿Sabes quiénes fueron tus padrinos? Si eres papá o mamá, ¿ya bautizaste a tus hijos? No dejes pasar más tiempo. No hay regalo más grande que hacerlos hijos de Dios desde el inicio de su vida. Si aún no estás bautizado, hoy Dios te llama. No es tarde. Él quiere empezar contigo una historia de amor eterno. Oración. Señor Jesús, gracias por el don del bautismo. Gracias por hacerme tuyo, por darme tu gracia, por limpiar mi alma y abrirme las puertas del cielo. Renueva en mí la fuerza de ese día y hazme vivir como verdadero Hijo de Dios. Amén.